obrando, para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del Maestro y Él hace lo que Él quiera contigo. Mucho más de lo que pueda imaginar. Esta palabra es para todos. Esta palabra no es para algunos. Dios no tiene acepción de personas. Pueden haber 1000 gente. La palabra es para las 1000 gente. Pero a veces nada más la agarran 10. Y después los 990 están diciendo: ¿y por qué a mí no? Porque usted tiene que accionar conforme a la palabra. Crea en la palabra. Amén. Efesios 3:20 dice, y vamos a analizar estos versículos en el nombre de Jesús. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso, aleluya. ¿De quién está hablando? De Dios, de tu Dios. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se acuerdan de esa canción, de esa parte que dice: vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar? ¿Cómo que dice la canción? Cántala, ¿no? Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Oigan la voz vas a hacer principal ahí, mucho amor. más Oye. de lo que pueda imaginar. Amén. Pero ustedes no la pueden cantar. Vamos a cantar ese pedacito. ¿Cuántas la atreven? Amén. Vamos a la cuenta de 3. ¿Cómo es que dicen? Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Simplemente. ¿Cuánto lo creen? Porque esta es la base para usted recibir esta palabra. Amén. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy desde ayer en la mañana, desde que me levanté, estaba modificando, gracias al Señor, mi cuarto de guerra, de oración. Estoy contentísimo. Y me ayudó uno de los miembros de aquí de la iglesia. Y me ayudó, ¿verdad? Porque me envió a algunos de sus ayudantes y hicimos unas modificaciones. Estoy contentísimo con mi cuartito. Y él me decía: no, olvídese, yo estoy para servirle, pastor. A mí me gusta mucho ayudar. Yo dije: yo me siento más contento que si mi cuenta de banco estuviera repleta, porque en este cuarto de oración ahí que se desata todo. Entonces, mientras mejor yo tengo mi cuartico, mejor. Amén. Y ahí yo estaba, me pasé el día en eso, y él estaba orando y pidiéndole al Señor: Señor, dame la palabra específica para él. Y el Señor me trajo a colación estos versículos. Y, señores, cuando dice así, que mucho más de lo que yo pueda imaginar, amén, Dios te dará cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Vamos a cantar esa frasecita. Amén. Vas a hacer, vamos a contar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Amén. Vas a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí hay gente que lo está creyendo y yo estoy contento por eso. Porque en sus rostros se le ve. En sus rostros se le ve que está creyendo esta palabra. Amén. Entonces dice, oigan esto, por favor pongan atención. Si ya usted llegó a este lugar y si usted ha permanecido aquí a pesar de lo que sea, entonces vamos a recibir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos estos versículos, no sé si le dije los versos, Efesios 3:20. Entonces, cuando nosotros analizamos este versículo, nosotros tenemos que coordinar bien el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque no podemos tomarlo como desde el principio así hasta el final, sino como de atrás para adelante. Ustedes verán. Lo primero que vamos a analizar es prácticamente lo último que se dice, que es según el poder que actúa en nosotros. Amén. Y ustedes verán cómo esto se va a ir encadenando hasta poder entender las cosas. 1. Según el poder que actúa en nosotros, dice ahí. Este poder no es el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden entender eso? Este poder no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo sí genera este poder. No. El Espíritu Santo genera en nosotros la fe, que es el poder. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, el poder que habla aquí es nuestra fe. La fe que hay en nosotros genera un poder y actúa en nosotros. La palabra actúa tiene su raíz en la palabra acción. En otra palabra, la fe acciona. La fe acciona, pone en acción un poder en nosotros. Y esto va generando. La palabra dice en Mateo 9:29 lo siguiente. Entonces Jesús tomó a dos ciegos y dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Entonces esta fe es el poder que actúa en nosotros y hace que nosotros podamos entender. Y este es el segundo punto donde tenemos que entrar, entender. Lo primero, ¿verdad?, es que tenemos que reconocer que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va generando esa fe en nosotros. Y esta fe es igual a poder. Amén. Diga conmigo, fe es igual a poder. Fe es igual a poder. Entonces, lo segundo que leemos es que dice lo que entendemos. Dice lo que entendemos. En Mateo 9:28 al 29 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Estamos leyendo nuevamente este versículo. Acuérdense que lo leímos el 9:29, que dice, entonces Jesús le tocó los ojos y le dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Para explicar, ¿verdad?, de que conforme al poder que actúa dentro de ti, conforme a esa fe, pues que sea hecho. Entonces, pero cuando entramos en esta segunda parte de lo que entendemos, volvemos otra vez a Mateo, pero ahora versículos 28 y 29, y dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús le tocó y le dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Qué fue lo que leímos aquí, que no estaba ahorita? Es que cuando vinieron los ciegos, Jesús le dijo, ¿creen que yo lo puedo hacer? En otras palabras, Jesús lo que le dice, ustedes tienen una fe que lo hizo movilizarse. Amén. Hay una fe que te moviliza. ¿Cuántos pueden entender eso? Por fe tú te movilizaste aquí a la iglesia. ¿Cuántos entienden eso, por favor? Por fe tú te movilizaste a la iglesia, por fe tú oras, por fe tú lees la Biblia. Amén. O sea, la fe te moviliza. O sea, por la fe ustedes se movilizaron aquí. Pero ahora bien, ustedes tienen la fe, o sea, la suficiente fe para poder entender, amén, de que yo puedo sanarlos. Porque supuestamente si ellos tienen la fe ya de movilizarse, pues Jesús simplemente tiene que ponerle la mano y ya, pues reciban sanidad. Pero Él está diciendo que ustedes tienen fe de movilizarse. Por ejemplo, hay gente que tiene la fe de movilizarse para la iglesia, pero se van sin un milagro. Hay gente que tiene la fe de creer tal o cual cosa, pero esa fe no le da para recibir. Entonces el asunto es que Él le está diciendo, ustedes tienen la fe suficiente para cambiar los patrones
de entendimiento que ustedes tienen, los patrones de pensamiento. O sea, estas personas estaban ciegas. Ya todo el entorno de ellos estaba preparado para que ellos están ciegos. No sé si me entienden lo que les estoy hablando. O sea, ya todas sus esperanzas, no había médico que pudiera sanar esa ceguera. Sus familiares ya estaban acostumbrados a de que esta gente era ciega y se iban a quedar siendo ciegas. Esta persona ya tenía todo habilitado porque él estaba ciego. Esta persona era ciega. Pero esto era un patrón también de pensamiento, de adaptarse ¿a qué? A su condición actual. ¿Cuánto me siguen en esto? Hay cosas que te están pasando, que tú estás viviendo, y tus pensamientos ya se acostumbraron a esa condición actual. Pero Jesús lo que te está diciendo, tú puedes creer que yo tengo el poder, o sea, tú lo puedes entender. O sea, te ha subido a tu mente, tú puedes entender que yo puedo más allá de lo que tú tienes en tu pensamiento, del patrón de pensamiento normales que tú tienes, que te han inculcado. Entonces, por ejemplo, esto era lo mismo que pasaba con la mujer del flujo de sangre. Dice que ella había gastado todo su dinero en doctor. Ya la familia estaba, sabía de que ya ella no iba a ser sanada. Ya era para morirse. Ella se estaba desangrando durante muchísimos años. Ya ella, óyeme, fueron 18 años en esa condición. Ya todo su entorno de vida estaba colocado, estructurado, de que ella era una mujer que sufría de esta enfermedad, un flujo de sangre continuo. Y la tenían afuera de la ciudad porque lo consideraban que era una maldición. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? De que esta mujer en una ocasión escuchó a Jesús y escuchó que Jesús sanaba. Amén. Y esto le tumbó, o sea, ese pensamiento que entró, esa información que entró, le cambió los patrones de pensamiento. Y dijo, si Él sanó, pues me puede sanar a mí. ¿Cuántos entienden eso? Si Él sanó, pues me puede sanar a mí. Y ella comenzó a confesar, y esto comenzó a transformar su mente y le trajo el milagro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo conforme a la fe que nosotros tenemos? ¿Hasta dónde tú entiendes que Dios puede? Dile al que está a tu lado, ¿hasta dónde tú entiendes que Dios puede prosperar? ¿Hasta dónde tú entiendes que Dios puede sanar a alguien? ¿Hasta dónde tú entiendes que Dios puede restaurar? Miren, por favor, atiendan esto. Muchas veces podemos decir, ok, Dios puede como hasta tal punto. Eso es lo que te quiero decir. Hay gente que dice, no, yo creo que Dios no puede transformar a esa gente. ¿Cuánto le ha pasado eso por la cabeza de la confesión? Yo creo que ahí no hay solución. Cuando usted dice que ahí no hay solución, usted está diciendo que Dios es incapaz de poder transformar esa persona. No sé si entiende. Dios tiene el poder de transformar la gente. Ahora, está también que la gente se deje transformar. Pero Dios tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que cambiar su vocabulario. No piense nunca de que Dios no puede hacerlo. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer cosas imposibles, hacerlas posibles. Entonces, ¿hasta dónde tú puedes entender que Dios puede restaurar a una persona? ¿Hasta dónde tú puedes entender que Dios te puede llevar? ¿Cómo así? Muchas veces tenemos como un escaso pensamiento de hasta dónde Dios nos puede llevar. Y Dios te va a llevar tan alto como puede llegar tu fe. ¿Cuántos reciben eso? Tú puedes tener un negocio, pero quizás tú estás entendiendo como que hasta tal punto es que se puede, pero Dios puede superar eso. Cuando dicen gloria a Dios, o sea, hasta dónde tú lo puedes creer. Leemos a un Dios. Por eso es que es bueno que usted lea la Biblia. Por eso es que es bueno que usted lea la Biblia. Por eso es bueno que usted ore, que usted escuche las prédicas, que usted se llene de fe escuchando testimonio. ¿Cuántos se han llenado de fe escuchando testimonio? Amén. Y usted lo que tiene que decir, oye, que si Dios lo hizo con ella, pues lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo en ese matrimonio, Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con esos hijos, pues lo puede hacer conmigo. Amén.
Entonces, leemos de un Dios, óigame, leemos de un Dios en la Biblia que levanta gente de entre los muertos. Leemos un Dios que liberta, que restaura, que abre el mar rojo en dos. Dios mío, si Dios se pudo abrir el mar rojo en dos, ¿qué Dios no puede hacer? Dice que hacía descender comida del cielo, que levanta paralítico. Amén. Leemos hombres y mujeres que fueron usados para callarle la boca a leones, para meterse en hornos de fuego y no quemarse. Señores, leemos de hombres que hicieron proezas y maravillas. Gente que caminaba por la calle y su sombra sanaba a los enfermos, que ponía la mano sobre los muertos y se levantaban. Y ese mismo poder, esa misma fe tú la puedes tener porque el Espíritu Santo también está dentro de ti. Entonces no limites a Dios. Entonces cuando nosotros leemos eso de todas las proezas y todas las cosas que hay en la Biblia, cuando escuchamos testimonio, entonces tu pensamiento tiene que comenzar a cambiar. Tu pensamiento tiene que comenzar a ser renovados y poder entender de que sí Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios lo puede hacer. Por eso somos tan atacados en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento en naturaleza se deja llevar de nuestros sentidos. Entonces a veces tú no estás viendo tal o cual cosa y entonces te cae un desánimo, te cae una pesadez. Pero nosotros no nos movemos conforme a lo que sentimos, sino a lo que hemos escuchado de Él, conforme a lo que Dios ha dicho de nosotros. Nosotros no nos movemos por lo que diga tal o cual gente, por la opinión de la gente. Nosotros nos movemos por la opinión de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe tiene que estar basada en Él, no en lo que tú veas o lo que tú sientas. Entonces tu pensamiento tiene que ser transformado. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Pero esto es algo que usted también lo tiene que creer. O sea, no es solamente decir, sí, yo tengo la mente de Cristo. No, no, usted tiene que creer que usted tiene una mente sobrenatural. Y lo que están pensando, lo que están alrededor tuyo, en nada se puede comparar con los pensamientos que tú tienes, porque son pensamientos como sobrenaturales. Es decir, sí, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene esa transformación de tu mente. Pero también dice, conforme a lo que entendemos, pero hay otra parte que dice, y de lo que pedimos. Fíjense cómo esto se va a relacionar. Lo primero que leemos, que estamos leyendo de atrás para adelante, para arriba, de abajo para arriba, es que hay un poder que actúa en nosotros. Y ese poder es la fe. Esa fe que se introdujo en nosotros a través de ¿qué? De cosas que vimos o hemos oído. Amén. Cosas que usted oyó, o cosas que usted vio, o percibió en el Espíritu, o usted vio testimonio de cosas, eso te va llenando de fe. ¿Cuántos entienden eso? Y eso te va llenando de fe. Y mientras más fe usted tenga, más poder usted tenga. Amén. Tiene. Entonces, esta fe que tú tienes va transformando tu entendimiento, porque tú comienzas a entender que Dios sí lo puede. Y a veces donde, wow, pero yo no sabía que Dios podía hacer eso. Sí, Dios lo puede hacer. Entonces tu pensamiento comienza a cambiar. Cuando tu pensamiento cambia, entonces va a pasar algo, y es lo siguiente. Entonces este entendimiento nosotros tenemos de que Dios tiene el poder para hacerlo, genera en nosotros peticiones. Amén. Este entendimiento nuevo que tenemos ahora de que Dios sí lo puede, va a generar ¿qué? Peticiones. Por eso dice de lo que pedimos. En otras palabras, tú pides lo que crees. Tú vas a orar conforme tú crees. Tú pides lo que tú crees. Tú te vas a acercar a Dios a pedirle algo, es porque tú crees que Él puede hacerlo. ¿Cuántos entienden eso? Si tú le estás pidiendo al Señor salvación por tu familia, es porque tú crees que Él puede salvar. Si tú te acercas a Dios pidiéndole por sanidad, es porque tú crees que Dios puede sanar. Pero ¿hasta dónde llegan tus pensamientos? Tu entendimiento. Amén. En 1 de Crónicas
4, de 9 al 10, dice lo siguiente. Por favor, búsquenlo. Esta habla de la oración, la famosa oración de Jabes. Búsquenlo, por favor. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Vamos a analizar esto. Esto también comienza como de atrás para adelante. Habla primero del resultado. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Este fue el resultado. Pero no siempre fue así. No siempre Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes era lo peor de la familia. Jabes era lo menospreciado de su familia. Dice, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Entonces, para que usted entienda, y le otorgó Dios lo que le pidió, entonces usted vuelve al principio, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cuánto entienden? Pero fue después de la bendición que Dios le dio. Atiendan esto. Entonces, el nombre Jabes significa hacedor de tristeza. Oigan esto. El nombre Jabes literalmente significa hacedor de tristeza. Este nombre fue puesto a Jabes. ¿Por qué? Porque su madre tuvo problemas cuando le estaba dando a luz. Le causó tanto dolor, le causó un trauma tan fuerte, que ella le puso así, significando, literalmente le puso hacedor de tristeza. Este muchacho ha sido tristeza para mí, me ha traído dolor, me ha traído un trauma grande. Entonces cada vez que llamaba a ese muchacho, en lo que se oía, lo que se retumbaba en el mundo espiritual, mira, ven acá, hacedor de tristeza, tráeme un vaso de agua. Cada vez que decían Jabes, ven acá, lo que Jabes significa hacedor de tristeza. No sé si usted entiende. Jabes nació y se fue desarrollando toda su vida como un hacedor de tristeza. Y era menospreciado, lo más seguro, en el colegio. Era menospreciado entre los primos y todas las cosas, porque lo habían marcado como ¿qué? Como hacedor de tristeza. Entonces los patrones de pensamiento de él iban de continuo ¿en qué? En picada. ¿Qué pasa? Le voy a decir algo. Parece que este muchacho en una se acercó a uno de los ancianos que estaba contando las historias poderosas de Moisés abriendo el mar rojo en dos, hablando del padre Abraham y las proezas de su gran fe, hablando de Josué, hablando de esos grandes hombres de Dios, de cómo Josué le dijo al sol detente y a la luna detente, y se paralizó el día y Dios le dio la victoria. Le hablaron del mar rojo como se abría, y él comenzó a llenarse de fe, hasta un día que dijo, pero espérate, el Dios que hizo eso puede también transformar mi vida. ¿Cuántos entienden eso? Hubo un punto en su vida que él se llenó de fe y comenzó a cambiar los patrones de su pensamiento, y él se acercó a Dios y le hizo esta petición. Fíjense la petición que él le hace. Dice, dame un segundo. Ok. Dice, oigan la petición, dice, oh, si me dieras bendición, sí, y le dice, y si ensanchara mi territorio. Si él le está pidiendo ensanchar su territorio, se ve que él estaba escaso. Y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Este hombre se sentía escaso, se sentía miserable, pero él clamó a Dios y fue escuchada su petición. ¿Cuántos dicen amén? Porque él se acercó a Dios con el poder de la fe y con una mente transformada que decía, Dios puede transformar mi vida. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar su vida? ¿Cuántos creen aquí que Dios puede transformar esa situación que tú estás viviendo? La puede transformar para bien. Entonces usted se tiene que acercar a Dios con este patrón de pensamiento. Entonces estos pensamientos que están generando la fe que tú tienes, por ejemplo, la fe es un poder que actúa dentro de ti.
Y este poder que actúa dentro de ti va a cambiar tus patrones de pensamiento. Y estos patrones de pensamiento te van a estar martillando tanto que tú vas a hacer algo. Así como el diablo insta a personas que se suiciden y comienzan a meterle en la cabeza, tú no vales nada, mátate a esto, hasta que ellos ejecutan. Así mismo quien tiene fe comienza a ser llenado de patrones de pensamiento positivo y tiene que accionar. ¿Cuál es la acción? Orar. Porque conforme a tu fe tú vas a hablar, conforme a tu fe tú vas a pedir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, él pidió a Dios que le cambie su condición. Eso lo vemos también, por ejemplo, en Primera de Samuel también, capítulo 1, del 24 al 27, dice, como Ana, habla de la historia de Ana. Ana era una mujer que era estéril. Oye, Ana era estéril y tenía su esposo, y ella no podía dar a luz, y esto amargaba su vida. Pero dice aquí, 1 de Samuel capítulo 1 versículo 24 al 27, después que lo hubo destetado aquí en Samuel, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, hablando de Samuel. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, al profeta Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Amén. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que esta oración tú la vas a hacer pronto. Pronto tú lo vas a hacer. Tú vas a dar, ella le estaba dando testimonio al profeta. Yo declaro en el nombre de Jesús que pronto tú le vas a dar el testimonio a personas. Mira, esta es la bendición que Dios me dio porque yo la pedí. Había una condición y era pedir. Había una condición y era orar. Había una condición antes de orar y era creer. Había una condición, o sea, tener un pensamiento de continuo a que Dios lo pueda hacer. Amén. Cuando creen esto. Pero llegó el momento, por ejemplo, en que Ana no comía, no le importaba nada más que tener su hijo. Esta mujer estaba enfocada en un objetivo, pero se frustraba porque en su propia fuerza no podía lograrlo. Lo que frustra a la gente es que sabe que tiene que cambiar tal o cual condición, o que necesita tal o cual cambio en su vida, pero no pueden lograrlo con sus fuerzas. Eso te frustra. Pero cuando tú cambias de pensamiento, pero déjame acercarme a mi Padre. Amén. Como le pasó al hijo pródigo. Él estaba ahí deseando comer algarroba, pero le cambió el patrón de pensamiento. Le dijo, por más esfuerzo que yo haga, yo estoy trabajando, pero no puedo ni siquiera comer eso. Pues déjame cambiar mi patrón de pensamiento. Mi Padre tiene abundancia, déjame acercarme a Él. ¿Cuántos pueden entender eso? Hay cosas que tú no vas a poder en tu propia fuerza, pero para eso está Dios. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Para eso está Dios. Para lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hay condiciones que tú estás viviendo, situaciones que tú estás viviendo, cosas que tú estás viviendo que son imposibles para ti, pero son posibles para Dios. Pero el hecho de que tú creas que para Dios no hay nada imposible, no basta. Tú tienes que, ya tú estás cambiando tu patrón de pensamiento, pero usted tiene que acercarse a Dios y orar. Porque tú nada más vas a recibir lo que tú pides. Enfocada en esto, estaba enfocado en su objetivo. Hasta que en un día ella comenzó a entender que el Dios que le abrió la matriz a Sara, el Dios que le abrió la matriz a Rebeca, pues podía hacerlo con ella también. Porque ella escuchaba esas historias de Rebeca y de Sara, en las esposas de los patriarcas. Y dice, pero si Dios lo hizo, si Dios no tiene asesión de personas y Dios lo hizo con ella, pues Dios lo puede hacer conmigo. Dios me puede abrir la matriz, Dios me puede quitar esta condición de esterilidad. Y ella comenzó a creer en Dios, y ella fue al lugar específico y comenzó a orar y recibió su milagro. Si Dios lo hizo,
lo puede volver a hacer. Yo no sé si usted está creyendo, pero yo lo creo. Cuarto y último punto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces esta fe, que es el poder que actúa en nosotros, que produce un cambio de mentalidad, esta fe que actúa en nosotros comienza a traer un cambio en nuestra mentalidad para poder entender lo grande y poderoso que es Dios. Esto nos acerca a Él para pedirle que Él intervenga en nuestra condición actual para hacer el milagro. No sé si usted me entiende la cadenita cómo es. ¿Entiende el asunto cómo es? Hay un poder dentro de ti que actúa. Esta es la fe. Si tú tienes fe en Dios, van a comenzar a cambiar los patrones de pensamiento. Y tú vas a decir, es que Dios lo puede, es que Dios lo puede hacer. Dios puede restaurar mi matrimonio. Dios me puede cancelar esa deuda. ¿Cuántos entienden eso? Dios me puede proveer. Dios puede transformar mi familia. Dios puede hacer que esta persona se entregue al Señor. Dios puede hacer que a mí me promuevan en el trabajo. Dios puede hacer. Amén. Y eso te va a mover a orar. Porque tú entiendes que nada más con tener eso en el pensamiento no basta, sino que usted tiene que inclinarse a pedirle a Dios. Entonces cuando tú te acercas a Él a pedirle, pasa algo muy curioso. Y es que este pensamiento que nosotros tenemos de que Él es poderoso para hacerlo, es totalmente aplastado. Oigan, por favor, atiendan esto. Este pensamiento que tú tienes, que nosotros tenemos de que Dios lo puede hacer, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, es aplastado, es consumido por el poder que actúa dentro de Él. Atiendan esto. Por eso es que dice en Isaías 55:9: mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Él es poderoso para darte y hacer mucho más sobreabundantemente de lo que tú le pides o piensas. No sé si tú me entendiste lo que te acabo de decir. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú te acercas a Dios a pedirle algo y tú tienes eso en tu pensamiento y tú estás confesando eso con tu boca, óyeme, como Dios es tan poderoso y tan grande y tiene más fe que tú y tiene más poder que tú, su fe y su poder y su pensamiento hacia ti, que son más grandes de lo que tú tienes, van a aplastar, wow. Aleluya. Es como que usted vaya con una persona. Esa persona tiene poder, tiene autoridad y tiene dinero ilimitado. Y tú vas con el entendimiento de que esta persona tiene el poder de resolverte el asunto. Pero el asunto que tú quieres que te resuelvan es que tú quieres que te paguen una deuda con relación a un negocio que tú tienes y que si te puede, y que ya después, entonces tú tienes entendimiento, wow, si yo pago ya estos 300,000 pesos, entonces ya yo me quedo limpio en mi negocio, entonces puedo seguir avanzando. Esos son los pensamientos que tú tienes y esa persona puede resolver eso. Atiende, tú te le acercas y le haces esa petición, esa persona te ama y está dispuesto a ayudarte, entonces se ríe porque los pensamientos de Él aplastan tus pensamientos. Por favor, entiende eso, superan tus pensamientos. Entonces esta persona dice, mira, yo te voy a dar los 300,000 pesos para que tú pagues tu deuda, pero esos pensamientos que tú tienes, que de ahora en adelante, como ya tú estás clean, como que tú estás, ¿verdad? Entonces ahora tú puedes seguir hacia adelante. Vamos a derribar esos pensamientos. Yo ahora lo que voy a hacer es que te voy a dar tanto, te voy a dar 2 millones de pesos para que tú inviertas más en tu negocio y vamos a levantarte una sucursal en tal sitio, tal sitio y tal sitio y yo lo pago todo, no te preocupes.
No sé si tú entiendes. Por favor, entiende eso. Necesito que tú te vayas de aquí entendiendo eso. Entonces comienza este ciclo. Usted se llena de fe porque tú escuchas la palabra, porque tú escuchas testimonio, porque tú lees la Biblia. Entonces tú comienzas a decir, y tus pensamientos comienzan a ser cambiados, y tú comienzas a decir, si Dios lo hizo, pues también lo puede hacer conmigo, porque yo soy hijo de Dios y Dios no tiene acepción de personas. Amén. Entonces estos patrones de pensamiento de continuo martillándote ahí de que Dios sí lo puede, de que Dios sí lo puede, de que sí lo que te van a llevar es a orar. Cuando tú te acercas a Dios orando bajo esos patrones de fe y de pensamiento, pues Dios lo que hace es que te da más sobreabundantemente de lo que tú estás pidiendo o pensando. Primero de Samuel 2:5 dice, óigame, estamos hablando de Ana, por favor. Y el enfoque de Ana era ¿qué? ¿Qué me puede decir, por favor? ¿Quién me puede decir, por favor? Quedar embarazada. Amén. Ella quería tener 10 hijos. Por favor. Una mujer estéril, óyeme, y ya está avanzando en edad, quiere por lo menos, déjame tener que ser un hijo. ¿Cuántos pueden entender eso? Quiero tener por lo menos un hijo. Ella le estaba pidiendo al Señor un hijo. Y ella se derramó delante del Señor con este entendimiento, así como lo hizo con Sara, así como lo hizo con Rebeca, pues Dios lo puede hacer conmigo. Cambió su patrón de pensamiento y dejó ya de estar lamentando, si da grito y está en ese asunto con Penina y ese show. No. Dijo, espérate, Dios lo puede hacer, porque cuando tus pensamientos comienzan a ser transformados, se va la melancolía, se va la tristeza, se va esa angustia, se va esa pesadez. Y ya tu pensamiento comienza a cambiar. Entonces ella se inclina delante del Dios Todopoderoso y comienza a clamar, papá, dame un deseo mío. Papá, dame un muchacho. Si tú me lo das, ella estaba hablando era uno. Por eso ella dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. Pero era uno que estaba pidiendo, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar para atrás. Déjame respetarlo. Déjame disfrutar de mi muchacho, pero yo te lo voy a sembrar a ti. Va a estar en tu templo todos los días. Ese muchacho es tuyo. Hello. Gloria a Dios. Ella estaba pidiendo un muchacho. Pero vamos a leer la palabra. Vamos a leerla. Y entonces usted va a buscar en Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:5. Y luego de ella tener al muchacho, después de tener a Samuel, pues ella entona un cántico que yo le invito a que usted lo lea en su casa y se deleite en el Señor, porque son confesiones de fe y de adoración. Pero vamos a leer nada más este pedacito. Primera de Samuel 2:5 dice lo siguiente: hasta la estéril. ¿Quién era la estéril? Ana. Por favor, ¿quién era la estéril? Ana. Y entonces dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Ella estaba pidiendo uno, pero Dios le dio 7. Y el primero de esos 7 no fue un muchacho normal, sino que fue un profeta de Dios, que ungía reyes. Hello. Y le dio 100. Óyeme, atiende todo lo que le dio. Dios le dio al muchacho que estaba pidiendo y lo transformó. Ella, quizás, yo lo que quiero un muchacho, y ya, para yo poder disfrutar de mi muchacho. Pero entonces Dios le da al muchacho y añade con ese muchacho, que ese muchacho luego se transformó en un profeta poderoso que ungió reyes. ¿Atiende esto? Segundo, le da 6 muchachos más que ella no estaba pidiendo, porque Dios da más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es para ti. Amén. Tercero, Dios la libró y le hizo justicia de su adversaria Penina, hija del diablo. Ella no estaba pidiendo hazme justicia, ella nada más estaba pidiendo por el muchacho, pero Dios está mirando el panorama completo. No limites a Dios. Atiende esto, porque atiende lo que dice: hasta el estéril ha dado a luz 7.
Y la que tenía muchos hijos, ¿quién era? Penina, dice, languidece. Dios la estaba secando. La maldición de Jehová cayó sobre ella, porque Dios le hizo justicia a Ana. Y Penina se burlaba de ella. Penina la angustiaba. Damos gloria a Dios por todo lo que se levantan a hablar disparate de nosotros, a hablar calumnia, a hablar mentira, a acusarnos, porque eso provoca en nosotros un mayor eterno peso de gloria, y eso nos empuja a nosotros a seguir hacia adelante. Pero hay de ellos cuando Dios haga justicia. Dios te bendiga, levanta tu manito y glorifica a Jehová. Gloria a Dios. Mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo y entendiendo. José, lo único que estaba pidiendo José, ¿qué era lo único que pedía José? Cuando él estaba en la cárcel, ¿qué era lo único que él pedía? Que lo sacaran. La esperanza de él era que me saquen de la cárcel para yo volver donde papi. Él quería volver donde su papá. Y ya, ¿me voy a entender? Lo único que él quería era salir de ¿dónde? De la cárcel. Y él ponía su fe en eso y oraba por eso y se acercó a Dios con esa fe. Pero Dios le tenía más abundantemente de lo que él pensaba o lo que le estaba pidiendo. Y un día lo sacaron de la cárcel y él dijo: wow, ya estoy fuera. Pero ese día le quitaron las ropas de cárcel, de esclavitud, y la misma tierra que lo acusó a él de cosas que él no hizo fue la misma tierra que lo coronó como segundo en el reino. ¿Cuántos entienden eso? Y lo único que pedía José era salir de la cárcel. Dios siempre va a hacer más sobreabundantemente de lo que tú pides y de lo que tú piensas. Pero para tú pedir, amén, para tú pedir, para tú orar y pedir, lo primero que tú tienes que pensar. Y esos pensamientos tienen que ser influenciados por tu fe, que es el poder que actúa dentro de ti. Por eso dice que conforme, ¿qué significa? Conforme a la medida de tu fe. Dice la palabra, así mismo que Jesús le decía a la gente: conforme a tu fe sea hecho, conforme al poder que actúa en ti, porque sea hecho. Pero vamos a hacer eso. Ponte de pie. Vamos a llenarnos de fe en que Dios lo puede hacer. Obrando, para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del maestro y él hace lo que él quiera contigo.